Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Fiscales académicos, juristas y otros expertos coinciden en ampliar vigencia del nuevo Código Penal para no cometer delito de inconstitucionalidad. Asamblea del CNA se decanta por la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal y advierte que de hacerlo, pronto desfilarán por su libertad los funcionarios corruptos y narcotraficantes. Por efectos del COVID, las elecciones primarias e internas se realizarán con la misma tarjeta de identidad, pues no hay tiempo para una nueva, dicen en el registro. Autoridades sanitarias prevén a fines de mayo más de 600 contagios por COVID-19 en la capital, ante relajamiento de los capitalinos y avance de la pandemia que ya se concentra en al menos 61 colonias en el Distrito Central. Finalmente, el hospital móvil que estaba tirado en Villanueva entrará en operaciones próximamente. Ya tiene luz y donaciones del sector privado y gestión de la alcaldía harán que no sea un elefante blanco. En nuestra emisión conozca cómo serán los bailes y las recreaciones de ocio una vez suspendida la cuarentena y el confinamiento. ¿Seguirá el reggaetón? Aquí se lo contamos. Hondureños de buen corazón fabrican mascarillas 3D para donarlas a los médicos, hospitales públicos y pacientes con enfermedades crónicas. Caída en el Producto Interno Bruto y proyecciones de más de 1 millón de desempleados son los escenarios que esperan a Honduras al suspender cuarentena por COVID-19. La corrupción no estremece a Benjamín Netanyahu, mientras Brasil se encamina a ser el próximo epicentro mundial de la pandemia del coronavirus. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. SINAGER informó que este día se realizaron 440 nuevas pruebas PCR, que arrojaron 191 nuevos casos positivos de COVID-19 para un total de 1.461. Se distribuyen de la siguiente manera: Cortés 148, Francisco Morazán 27, Atlántida 9, Valle 2, Lloro 5. También se reportaron 6 nuevos casos de fallecidos, lo que suma 99 fallecimientos, así como 10 nuevos recuperados para un total de 132. Usted puede ver ahí el mapa en tunota.com y actualizarse día a día de los datos de SINAGER, así como del mundo. Vemos también ahí las estadísticas: afectados en hombres el 58%, que en total suman 858, en mujeres 603 para un porcentaje del 42%. Es así como Honduras sigue siendo golpeada por el COVID-19. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 6 de mayo. La polémica generada en torno a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo 10 de mayo, Día de la Madre en Honduras, continúa su debate en la opinión pública, aunque existe coincidencia entre quienes avalan el código y los que le cuestionan, que lo más razonable en este momento es ampliar la vacatio legis para no caer en una inconstitucionalidad a raíz de lo establecido en el artículo 188 de la Constitución de la República.
De manera textual, el artículo 188 de la Constitución de la República dice que en términos de estado de excepción no se implementarán nuevos delitos ni se impondrán otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión. Esto significa que no puede haber una mutación de una ley vigente con una nueva, como se pretende hacer con el nuevo Código Penal, explica este abogado constitucionalista. Ni tampoco imponerse otras penas que ya establecidas en las leyes vigentes. Las leyes vigentes es el código actual que está por morir. Y entonces, si no pueden aplicarse otras penas diferentes a las leyes vigentes, tampoco las nuevas penas del Código Penal pueden entrar en vigencia porque estamos en la época de ahorita de este periodo, donde se han suspendido las garantías constitucionales y que por consiguiente no puede haber mutación durante dure todo esto de un código viejo que está por morir al código nuevo que está por surgir. A este impedimento constitucional se suma que el nuevo Código Penal adolece de vicios de forma y de fondo, pues con la vacación legislativa no se cumplió el objetivo que se buscaba y era que la herramienta jurídica se socializara en su totalidad y no de forma parcial. Fuimos testigos de que el Código Penal no se socializó en su totalidad, sino que se socializó con algunos sectores en concreto, pero de forma parcial. En razón de eso, creo que la dilatación de la vigencia del Código en su momento fue precisamente por las mismas situaciones que actualmente algunos sectores están pidiendo que no entre en vigencia. Pero esta aseveración no la comparte la abogada Doris Imelda Madrid, al señalar que el Código Penal está aprobado, sancionado y publicado en la Gaceta. Únicamente está de vacaciones, mismas que terminan el próximo 10 de mayo. O sea, que un esfuerzo tan grande, donde participaron universidades, colegios de abogados, participaron muchos sectores, no puede venir a decirse a este momento que es un instrumento no válido. Es un instrumento totalmente aprobado, publicado, y a este momento está en vacatio legis, como decimos los juristas. Con esta versión coincide este profesional del derecho, quien agrega que lo único que podría hacer el Congreso es aprobar una nueva vacación de la ley. De lo contrario, lo que entrará en vigencia es un nuevo Código Penal que permanecerá estéril durante la pandemia. Una vez que termine el estado de emergencia, si el Congreso Nacional no se pronuncia ampliando la entrada en vigencia, lo que va a ocurrir es que de oficio entrará en aplicabilidad el Código Penal que está por entrar en vigencia. Mientras tanto, lo que vamos a tener es un parto estéril, es decir, un Código Penal que va a entrar en vigencia y no va a poder ser aplicable. Por ahora, la expectativa se centra en que al reanudarse las sesiones virtuales en el Congreso Nacional, se retome el tema y se apruebe la ampliación de la vacación legislativa o se deje correr el tiempo y la nueva herramienta jurídica entre en vigor allá por el mes de septiembre, cuando finalice la emergencia sanitaria. En vista que el nuevo Código Penal ha sido socializado de manera parcial y no total, como lo demuestran estos nuevos pronunciamientos que surgen de estos otros sectores, es que se pide al Congreso Nacional que escuche a la sociedad y amplíe por un periodo más la vacación legislativa. Raquel Lazo, Telenoticias. Este martes, la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción, compuesta por 12 organizaciones de sociedad civil, mediante un comunicado expuso que durante 11 meses realizó acciones encaminadas a generar conciencia en los actuales gobernantes sobre las consecuencias legales que implica la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, después de haberse identificado los errores de forma cometidos para su aprobación y los de fondo que incentivan la impunidad. Recuerda que el CNA en diciembre del 2019 presentó una iniciativa ciudadana acompañada de 12,000 firmas orientadas a promover la no entrada en vigencia de esa herramienta legal. Sin embargo, no han recibido respuesta. Señalan que el CNA en diferentes espacios públicos ha manifestado las razones y motivos que fundamentan la petición popular sobre los temores del nuevo Código Penal, ya que ha sido evidente la intencionalidad de disminuir penas aplicables a los delitos contra la administración pública, provocando un gran retroceso en el combate a la corrupción y criminalidad organizada. El nuevo código indica la Asamblea del CNA tiene un tratamiento incongruente en los delitos contra la mujer,
el honor y las barreras legales para continuar con las extradiciones, y es inminente que una vez que esté vigente el decreto antes mencionado, servirá de herramienta para iniciar la impunidad, provocando que todos los casos impulsados por la desaparecida Ufesic sean sobreseídos o absueltos. Sumado a la anterior, comenzaremos a observar el desfile de los imputados de manera pública, dejando en el olvido los actos de corrupción cometidos por diputados, funcionarios públicos y primeras damas. En una carta pública, el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA pide a los diputados del Congreso Nacional suspender la vigencia del nuevo Código Penal a fin de consensuar de manera real con los diferentes sectores de la sociedad y que los diferentes puntos de vista lógicos y sensatos sean considerados en el nuevo instrumento que tanto requiere la persecución penal. Según el documento, la petición se hace porque se ha auscultado la parte general del nuevo código y este representa una serie de innovaciones de las que carece el actual Código Penal. En sus argumentos señalan falta de coherencia en las penas a aplicar, principalmente en los casos referentes a los delitos contra la mujer, administración pública, criminalidad organizada, entre otros. Como académicos aseguran, estamos conscientes que en ningún país del mundo se evitará la criminalidad con la creación de un código penal, pero con ese decreto, los pocos esfuerzos que se han emprendido en el combate a la corrupción, tráfico de drogas y lavado de activos se verán soslayados, ya que de acuerdo con el análisis realizado, las penas aplicables a los tipos penales antes mencionados disminuyeron de manera sustancial, enviando así una señal equivocada a la ciudadanía sobre la voluntad de contrarrestar estos delitos que tanto daño le han causado al país, explican los docentes de Derecho. También la Asociación de Fiscales del Ministerio Público se pronunció este miércoles a favor de una ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal por un periodo de 1 año, al indicar que el tiempo para la capacitación, comprensión y puesta en marcha ha sido corto. Las capacitaciones y procesos de formación en general han sido mínimos, únicamente rasgando la superficie en comparación con lo ocurrido en el pasado y en relación a la seriedad que merecen las discusiones de tan importante instrumento legal. Los fiscales, que son quienes llevan los casos en los tribunales y sus pesquisas, señalan que a diferencia de otros códigos que han sido puestos en vigencia en el país, donde el proceso de formación ha sido amplio y detallado, incluso para los periodistas que cubren la fuente, en esta oportunidad ello no ha ocurrido y están expuestos a cometer aberraciones jurídicas, pidiendo así que se amplíe la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. La diputada por el partido PINU, socialdemócrata, Doris Gutiérrez, se muestra preocupada porque hasta el momento la Junta Directiva del Congreso Nacional no ha convocado a sesión para esta semana y teme que ya no podrán analizar la iniciativa que presentaron 10,000 ciudadanos para solicitar la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal. La bancada del PINU socialdemócrata expresa su preocupación, ya que hemos sentido que no vamos a ser convocados durante esta semana a las sesiones del Pleno del Congreso Nacional. Como el pueblo hondureño lo sabe, el próximo 10 de mayo entraría en vigencia el nuevo Código Penal, llamado también Código de la Impunidad. Por lo tanto, si el Congreso no se reúne, no va a haber posibilidades de analizar la iniciativa ciudadana presentada por más de 10,000 ciudadanos en relación a ese código, ni tampoco se analizaría la posibilidad de ampliar la vacatio legis y contra viento y marea entraría en vigencia dicho código. Gutiérrez reiteró que la puesta en vigencia del nuevo Código Penal es inconstitucional, pues viola el artículo 188 de la Constitución, puesto que Honduras está en estado de excepción. Hagamos un esfuerzo por evitar que dicho código entre en vigencia, ya que se violaría el artículo 188 de la Constitución, en vista que estamos en un estado de emergencia y no pueden entrar a hacer en vigencia nuevas leyes, sino solamente las leyes que ya están vigentes en la actualidad.
De esta forma, la bancada del PINU también se une su voz a quienes claman por la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal. Tenemos conexión con el diputado del PINU, Luis Redondo. Está en San Pedro Sula. Luis Redondo, entiendo que todavía no llega la convocatoria a sesionar esta semana en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Renato, y buenas noches a todo su auditorio. En efecto, no ha habido convocatoria ni para la directiva del Congreso Nacional, que se debe reunir con los jefes de bancada. Tampoco ha habido convocatoria para la comisión especial y tampoco ha habido convocatoria para sesionar nosotros como congresistas. Es por eso que diputados del PINU, junto con Jorge Cáliz de Libre, junto con don Mauricio Villeda del Partido Liberal, hemos hecho una iniciativa invocando una nota que se le mandó a la Secretaría del Congreso Nacional este día, al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, haciendo uso del artículo 191 de la Constitución, que nos permite que un número de 5 diputados podamos convocar extraordinariamente al Congreso Nacional en caso de fuerza mayor. En este momento estamos en una circunstancia de fuerza mayor y estamos solicitando se convoque para el viernes a las 8 de la mañana, 8 de mayo, perdón, a las 10 de la mañana, para que tomemos dos puntos únicos. Uno es la iniciativa de ley que presentó su servidor, y la otra es la iniciativa ciudadana que presentó desde el 11 de diciembre del año 2019 y que el 9 de marzo de este año el Registro Nacional de las Personas ya envió la validación de los resultados de las huellas dactilares de 12.542 ciudadanos que hicieron una solicitud. Cabe destacar, Renato y todo su auditorio, que nosotros hemos estado en constantes reuniones a través de este sistema, como el que estamos en este momento, con fiscales, con jueces, hemos estado cabildeando todos estos días, y en vista de que ellos no se sienten debidamente preparados por lo de la pandemia, que ha provocado la suspensión de actividades del Poder Judicial, del Ministerio Público, que ha afectado el acceso a la justicia y limitado también el regular funcionamiento de los operadores de justicia, quienes no están preparados para la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal, siendo esto un grave riesgo para la aplicación de leyes, las medidas de seguridad, escarcelaciones que obedecen a otro tipo de regulaciones que son novedosas en el campo del derecho penal del Estado. Además, la suspensión de las sesiones presenciales del Congreso Nacional, también el estado de emergencia, que incluso, como lo dijo doña Doris en su entrevista, se prohíbe expresamente en la parte final del artículo 188 de la Constitución de la República la declaración de nuevos delitos y la imposición de nuevas penas, como es el caso del nuevo Código Penal, cuyas disposiciones entrarían en vigencia en plena suspensión de derechos, además de la reiterada y continuada manifestación de diversos sectores. Y además de eso, se fundamenta este derecho en el derecho constitucional de petición. Renato, es importante que el pueblo de Honduras conozca que esta es una petición de solicitud de reunión extraordinaria que está firmada por todos los diputados del PINU, por Jorge Cáliz de Libre y por Mauricio Villeda del Partido Liberal. Sí, en este momento estamos viendo justamente las firmas de los diputados que hacen esta solicitud. La pueden ver ustedes en pantalla. ¿Qué artículo constitucional invocan, Luis? Nosotros estamos invocando el artículo 191 de la Constitución de la República, que determina que un número de 5 diputados podrán convocar extraordinariamente al Congreso Nacional en caso de fuerza mayor. Y hay que entender esto para que el pueblo lo conozca. Fuerza mayor es aquella circunstancia inevitable e imprevisible que obliga a cierta cosa, como en este caso estamos viviéndolo nosotros en todo Honduras. Y ahí está el artículo 191. Un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. ¿Creen que hay impedimento, que están impidiendo la instalación de esta sesión, la celebración de esta sesión, Luis? Mire, Renato, es evidente que ya veníamos con varias reuniones continuas en el Congreso Nacional, y si tuvimos la capacidad de un día para otro sesionar el sábado, por ejemplo, para poder ampliar o habilitar las sesiones de la prórroga, perfectamente podemos reunirnos nosotros todos, y eso se lo digo, señores de la Junta Directiva, a toda la Junta Directiva completa. Todos los diputados estamos extrañados de que no se nos haya convocado. Parece ser que lo que se pretende es no sesionar para evitar de que se toquen estos temas. Así que ellos ahora van a tener que contestar esta nota que se está solicitando por el número mínimo de diputados que establece la Constitución de la República. Renato, además, podemos demostrar
que no el tema de fondo del Código Penal, podemos demostrar que en la aprobación del Código Penal hay un concurso de un sinnúmero de delitos que más adelante en un programa especial seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir con el pueblo de Honduras, para que conozcan cómo es que en verdad se manipularon información y no se presentó en el Código Penal lo que verdaderamente se discutió durante meses con diferentes personas y que en último momento fue cambiado de manera malintencionada. El diputado Luis Redondo en directo desde la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos. Pese al complejo panorama económico y financiero que se proyecta por la pandemia, la agencia Standard & Poor's mantiene la calificación crediticia de riesgo país en BB-, con perspectiva estable para Honduras. Antes de TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que aumenta en Europa y América la descarga y uso de aplicaciones móviles como terapia ante el confinamiento social a fin de tener contacto con un psicólogo y pedir ayuda para poder llevar con tranquilidad y sin ansiedad la cuarentena. Más adelante aquí en el noticiero líder, el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Cibrián Bueso, admite que el decreto 116-2019 aprobado por el Congreso le impide al Ministerio Público investigar la corrupción. Grupo Intur, a través de su cadena Dunkin' Donuts, se proyectó hoy en una noble labor social con la entrega de 62 cajas de su delicioso producto al personal médico y administrativo del Hospital Mario Catarino Rivas. Nosotros como parte del hospital estamos muy agradecidos con esta donación que está haciendo el Grupo Intur para los empleados y colaboradores del Hospital Mario Catarino Rivas. Exclusivamente a los empleados, y si hay personal también, familiares, igual ellos también se ven beneficiados. Las representantes de este centro médico se mostraron muy agradecidas con el personal del Dunkin' Donuts por llevar la dulzura y el sabor de sus donas al paladar de los empleados del Hospital Mario Catarino Rivas. Pues esto sirve como estímulo y, como dije antes, pues agradecidos con el Grupo Intur por parte del personal del hospital, y siempre recordándoles a la población seguir con las medidas que nos están estableciendo, como es el distanciamiento social, el lavado de manos, la aplicación del gel y sobre todo el uso de mascarilla. Por 6 semanas consecutivas, Dunkin' Donuts ha entregado alrededor de 51.700 donas de manera gratuita como agradecimiento de la cadena de Grupo Intur a los empleados que se encuentran en la primera línea de batalla luchando ante la pandemia del coronavirus. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Otro tema controversial en Honduras es planteado esta noche en su cuenta de Twitter por el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Cibrián Bueso. Dice Arturo Cibrián: es importante que los abogados informen con base a ley. El artículo 16 del decreto 116-2019 literalmente establece que mientras opera el Tribunal Superior de Cuentas, se deja en suspenso cualquier tipo de investigación penal sobre los fondos que están siendo auditados. Si el decreto 116-2019 deja en suspenso la acción penal del Ministerio Público conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en nuestras acciones previas, los requerimientos fiscales presentados podrán ser desestimados por los jueces según esa disposición secundaria
inconstitucional, califica Daniel Arturo Cibrián Bueso. Es decir, puede investigar el Ministerio Público, pero no va a tener ningún efecto cuando se presente requerimiento fiscal en los tribunales por este decreto 116-2019, que primero investigue el Tribunal Superior de Cuentas y hasta que envíe un expediente al Ministerio Público 3 años después, 4 años después, el Tribunal Superior de Cuentas podría presentar requerimiento fiscal el Ministerio. Antes, cualquier acción del Ministerio Público es impedida justamente por esa ley que aprobó el Congreso Nacional de la República. Las remesas, que han sido uno de los pilares de la economía nacional, será el primer rubro en venirse abajo a causa de la pandemia, a la cual se suma un clima de negocios inestable que hará que las finanzas del Estado sufran una fuerte caída, afectando el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Por diferentes vías, los ingresos del país se verán afectados y el crecimiento de su economía será negativa. El sector privado plantea que las remesas caerán, al igual que las exportaciones, mientras la inversión extranjera y nacional disminuirá considerablemente. Estamos viendo que en Estados Unidos hay 22 o 23 millones de desempleados. Esto hace que muchos de nuestros compatriotas que están en el país del norte estén desempleados y no estén enviando remesas. El otro aspecto importante es la caída de nuestras exportaciones. La CEPAL, el Banco Central de Honduras, el BCE y el Fondo Monetario Internacional coinciden que el flujo de remesas caerá entre un 20 y 30%, representa entre 1.100 y 1.500 millones de dólares, al cambio más de 30.000 millones de lempiras. Esto afectará el consumo interno y reducirá los ingresos del gobierno vía tributos. Más del 90% de estas remesas son utilizadas por las familias para financiar su gasto de consumo. Estamos hablando de alrededor del 7-8% de ese gasto del consumo total de la economía y por lo tanto tener un impacto solo por esa vía de alrededor del 5% al menos sobre el Producto Interno Bruto. El crecimiento económico se verá afectado por factores externos como la desaceleración del comercio internacional, la caída de los precios de los productos de exportación nacional y una menor inversión directa por un clima de negocios inestable. También visualizan daños por factores internos como la caída de la producción y la demanda de bienes y servicios debido a la reducción de salarios y menos remesas. Que va a haber una disminución en exportaciones, va a haber disminución en inversión extranjera directa, va a haber disminución en el sector turismo, el sector comercio, en casi todas las actividades que se están viendo más afectadas. También se observa un menor dinamismo de la economía por una caída en los flujos de inversión directa en 2020 en relación al 2019. Probablemente las proyecciones de la demanda externa sean a la baja y las inversiones también van a la baja debido a la recesión mundial, a la caída en los ingresos de la banca y a la paralización del transporte. Se esperaría una menor inversión de parte de las empresas establecidas en nuestro país y relacionadas y representativas de la inversión extranjera directa. El COVID-19 no solamente vino a perjudicar la salud del pueblo hondureño y provocar muerte y luto en el país, sino que deja secuelas graves en materia financiera y económica. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. A través de las redes sociales, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que Honduras mantiene su calificación y perspectiva estable de BB-. Según el comunicado que presentó este día la calificadora de riesgo país, Standard & Poor's, la funcionaria explica que la calificación refleja el compromiso del gobierno con la moderación fiscal.
Amplio acceso a fuentes de financiamiento y recuperación económica en 2021 que contribuirá a contener el deterioro de las finanzas públicas y liquidez externa derivada del COVID-19 y recesión global. En un tercer tuit señaló que la calificadora de riesgo país valoró positivamente las medidas fiscales, monetarias y macrofinancieras tomadas para responder a la atención médica y crisis humanitaria, proteger el empleo y mitigar el impacto de la actividad económica. Los efectos del COVID-19 en la economía hondureña proyectan escenarios preocupantes en materia de desempleo en el sector formal e informal de la economía, en donde hasta ahora un total de 175,000 obreros han sido suspendidos de sus plazas laborales con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El coronavirus dejará daños graves en la economía hondureña con impacto directo en el cierre de negocios y despido de personal. El COED estima que se perderán 1.6 millones de plazas de trabajo entre el sector formal e informal de la economía. Ya hay 175,000 personas suspendidas. Hay unas 300 a 400,000 personas que tienen ya problemas de empleo. Y en el sector informal de la economía o el sector autónomo, ya por lo menos hay 1 millón de personas, cerca del 1 millón de personas que han dejado temporalmente de recibir ingresos. Esto es una situación preocupante. Ya existe la solicitud de suspensión de 175,000 empleados y para la micro, pequeña y mediana empresa los recursos son limitados. Ya despidieron parte del personal y no pueden seguir sosteniendo a los trabajadores. Por eso señalan que abrir sus negocios es urgente. Nosotros estamos buscando negociar, haciendo lo posible por salvar la mayor cantidad de trabajos posibles. Según el sector obrero, desde antes del COVID-19, Honduras presentaba déficit laboral de 4.2 millones de hondureños que forman parte de la población económicamente activa. Cerca de 1 millón no tienen empleo, un 26% trabaja en las empresas formales y un 74% en la informalidad. Esta pandemia nos ha dejado como consecuencias una masacre laboral terrible. Y lo que vamos a tener a futuro va a ser una mayor cantidad de pobres y miserables en el país, una situación caótica. Antes de la pandemia estábamos 26% era la formalidad en el país y 74% la informalidad. La crisis ya la resienten los hondureños. Unos dejaron de percibir ingresos diarios porque la población está priorizando sus compras y otros le han dado un giro a sus actividades cotidianas para obtener dinero. No, antes estaba de taxi. Era taxista, pero debido a que no hay transporte, entonces a eso nos estamos dedicando, a la venta de pan. Bueno, ahorita suave, mira, usted mira, ahorita no hemos dado ni uno, entonces tenemos que estar aquí. Aunque se abra la economía en el país, todo será diferente y las empresas no tendrán los mismos ingresos. Todos coinciden que después de esta crisis sanitaria que vive el país viene una recesión económica con pérdidas de empleo y también un crecimiento de la economía informal, pero sobre todo un aumento de la pobreza en Honduras. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Más adelante, 6 nuevos fallecimientos por el coronavirus, reporta SINACER. La enfermedad se extiende en 59 municipios y 16 departamentos. ¿Cómo serán los bailes en las discotecas después del coronavirus? Es la pregunta que se hacen los propietarios y asiduos a estos lugares de diversión. Algunos están pensando en nuevas formas de atraer y mantener la clientela con medidas de bioseguridad sanitaria. En tanto, otros aceptan la posibilidad de renunciar a conocer nuevas personas en esos centros de ocio y entretenimiento y llevar la distracción a sus casas con sus amigos más cercanos. No es de descartar que los lamentos por bailar de lejos sea uno de los escenarios a los que haya que acostumbrarse en tiempos posteriores a la pandemia. Será la nueva normalidad si la vacuna no se apresura.
Los tiempos de las discotecas y bares públicos a tope de momento solo son recuerdos y su apertura, que tendrá que llegar posiblemente, no sea como se conocieron. Nosotros lo primero que pensamos es eliminar la pista para que así no se aglomere tanta gente. Vamos a tratar de poner música que no sea tan pegada, pero siempre que sea divertida. Eliminar la pista de baile pareciera ser una medida extrema, pero en la actualidad lo más probable es que cuando haya más control sobre el virus, se reactive. Retomar la vida nocturna es uno de sus anhelos, pero ahora lo visualiza de manera diferente por miedo al contagio. Posiblemente lo que tendrían que hacer los dueños de las discotecas es hacer lo que hacen en muchos otros países, que tienen literal edificios, tienen como todas las discotecas en un solo edificio y por nivel se van como clasificando como de música de personas que les gusta el reggaetón, que les gusta el rock y ese tipo de ambientes. ¿Para qué? Para no generar que las personas se aglomeren en un solo espacio, sino que se puedan distribuir en ese sentido. Luis Sierra salía cada fin de semana a un bar o discoteca. Él extraña esos días en el que se compartía con extraños y muchos buenos amores surgieron, pero el COVID-19 dice cambiar las cosas. Frecuentaba estos lugares, pero ahora tengo que velar también por la salud de mis compañeros de trabajo, por la salud de mi familia, de las personas con las que sí o sí tengo contacto a diario. Y si estos lugares suponen un riesgo, porque hay mucha gente, a pesar de que incluso, ojalá llegue pronto, se aplane la curva, creo que para que baje del todo tenemos que mantener el distanciamiento social lo más posible. Para esta hondureña, conocer gente de modo espontáneo será más temeroso, ya que siempre se tendrá presente si es o no portador de un virus. Creo que sí estaría con un poquito de temor, expectante a ver qué es lo que sucede. Trataría de igual no estar en un contacto muy cercano, pero creo que podría hacerlo, me atrevería a hacerlo de manera, como les digo, paulatina. No lo haría de una manera tan atrevida como normalmente lo hacemos en una situación que no hay enfermedad. Lo que sí es seguro es que las discotecas no van a desaparecer, pero serán diferentes a como las conocíamos hasta ahora. Exacto, es un nuevo futuro al que nos estamos enfrentando y al cual nos tenemos que adaptar, porque si no es de esa manera no vamos a poder nunca superar esto juntos. Las fiestas virtuales que se dan en tiempos de cuarentena solo son un recuerdo de la vida social que se ha tenido y que muchos cuentan los días para retomarla, pero hay quienes creen que los bares y discotecas se transformarán en salitas individuales para limitar el contacto con extraños. El futuro después del coronavirus todavía es incierto. Lo que es real es que como humanos debemos reinventarnos y acoplarnos a una nueva realidad. Sandy Gallardo, Telenoticias. En nuestra sección Honduras Unida, un grupo de hondureños ha desarrollado mascarillas 3D que están siendo donadas a los médicos y hospitales públicos por ser más resistentes, al tiempo que serán proporcionados también a pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Estos son protectores que hemos tratado. Se trata de la creación de una mascarilla en 3D reutilizable y antimicrobiana que elaboran un grupo de hondureños con una única misión: proteger al más alto nivel al personal médico al frente de la batalla contra el virus y a los grupos de pacientes con mayor riesgo de contagio. Vimos, y de hecho tenemos un familiar con problemas renales, y nuestra preocupación era cómo protegerlo. Entonces empezamos a buscar y vimos iniciativas mundiales como los protectores faciales, la creación de mascarillas con material para impresión 3D, y así fue como empezamos a evolucionar en la parte de encontrar una compañía que ofreciera un material antimicrobial médico. La mascarilla y también protectores faciales se fabrican a través de una impresora 3D con Plastic AN1, un material biodegradable a base de cobre, lavable y resistente para un uso de hasta 3 años y con propiedades antimicrobianas, lo que permite una doble protección para los médicos, reduciendo el riesgo de contagio. Es un producto bastante viable, bastante durable, solamente
como lo dijimos anteriormente, tenemos que cambiar el filtro. El filtro es sumamente económico, ¿verdad? La mascarilla se entrega, la mascarilla con un kit de 30 filtros, ¿verdad? Y si una persona no tiene mucha exposición, podrá cambiar los filtros quizás cada 2 o 3 días, si sale mucho, o una vez por semana. La idea del grupo One World es dotar a nivel nacional de suficientes mascarillas y protectores a los hospitales públicos, como un acto de agradecimiento a los médicos y enfermeras que luchan contra el virus, exponiendo sus propias vidas. En tanto, gestionan la dotación de más material para duplicar la producción. Necesitamos ser solidarios, necesitamos compartir de lo que tenemos. Estamos compartiendo parte de nuestro conocimiento, parte de lo que podemos entregar, que es un material durable, un material que se puede esterilizar, porque puede ponerse en un autoclave, puede lavarse, puede hervirse, como le dije, a temperaturas altas, para así contrarrestar los efectos de el COVID-19 y principalmente, como usted mencionó, no queremos lucrar, queremos ayudar a las personas más vulnerables. Pineda indicó que este proyecto se ha venido trabajando en otros países de Latinoamérica como Chile, donde ha dado resultados positivos. En tanto, señaló que se busca apoyo de otras empresas para trabajar en conjunto y duplicar su producción. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Esto es lo que no debe suceder. Vamos a presentar un video que nos llega desde el occidente del país. Un video indigno de la manera como se fue a sepultar a una persona sospechosa de tener el COVID-19. Esto es lo que hay que evitar. Aquí es donde las autoridades deben poner el mayor de los esfuerzos para respetar a las personas aún muertas y a sus familiares. Miren ustedes lo que ha sucedido en el occidente hace algunas horas. Como pueden observar, aquí estoy haciendo el video de nuestra madre. Aquí la tienen, miren, ¿ve? Aquí la tienen estos desgraciados, ¿ve? Miren en la montaña que está. Miren en la montaña que la tienen. Miren cómo está aquí, ¿ve? Es un cerro. Miren cómo está aquí, ¿ve? Es exagerado cómo la tienen la pobre viejita. Ella no se merece esto. Miren, yo soy el hijo mayor de ella. Miren, aquí la tienen, miren. No se hagan cobardes. Por favor, señores, ten piedad de nuestra madre. Ten piedad de ustedes que tienen madre también. Miren cómo la pueden observar. Exagerado, señores. Ten misericordia, Señor. Ahí está, mira. Ahí está nuestra viejita, ¿no? Viejita, ahí estás. Pero te sacaremos de aquí lo más pronto posible. Esto sucedió en Santa Rosa. Es lamentable, me dice el diputado Juan Carlos Elvir. Falleció en el hospital de Occidente. ¿Tenemos al diputado Juan Carlos Elvir? Lo tenemos. Sí, muy buenas noches, Renato. Juan Carlos, ¿cuándo sucedió exactamente esto, Juan Carlos? Hoy. Y hace unos minutos, precisamente, hablé con el alcalde municipal porque hasta ahorita en la noche fue soterrado el cadáver. Prácticamente fueron a tirarlo a la fosa. La familia estuvo a punto de sustraer el cadáver porque querían llevárselo para Santa Bárbara, que es el lugar de origen de la señora. Ella falleció en el hospital de Occidente hoy, pero la pretensión no es tanto el escándalo, sino que señalar la debilidad que existe en el manejo de los protocolos, que SINAGER está en responsabilidad de dirigir en las autoridades correspondientes para saber manejar este tipo de casos. ¿Se imagina usted que hubieran 10 fallecidos? ¿Qué sucedería en estos casos particulares? Sería un desastre realmente, y obviamente que no están siguiendo las normativas de la manera apropiada, ni la orientación también con la familia. La familia estuvo a punto de sustraer el cadáver, de no haber sido por la vigilancia oportuna, y en horas de la noche, ahorita precisamente con maquinaria, fue soterrado este cadáver, trasladando esa responsabilidad a la municipalidad totalmente. Ha faltado una coordinación entre las autoridades de SINAGER. Aquí, yo lo he dicho, en el departamento no está llamando a los alcaldes municipales. Yo no sé qué sucede,
pero no está funcionando de la manera apropiada en el departamento de Copán, no está convocando a las autoridades de manera apropiada y el sobreprotagonismo de algunos está afectando el funcionamiento de esta institucionalidad. Juan Carlos, o sea que del Hospital de Occidente la trasladaron y la dejaron en esa fosa, en esa cavidad. Exactamente, la fueron a dejar, la familia quería sustraer el cadáver y llevárselo, pero obviamente se le impidió y como le señalo, hasta hace unos minutos el alcalde municipal personalmente andaba con maquinaria soterrando ese cadáver porque se le atribuyó la responsabilidad sin ninguna coordinación de manera apropiada como tiene que corresponder entre las autoridades. Pero esto es un brutal desconocimiento del protocolo como tú me lo planteas en el informe que me envió hace algunos minutos. ¿Sí? Es lo que corresponde, llamar la atención en estos momentos para que no sucedan este tipo de cosas. Muchas gracias. El diputado Juan Carlos Elvir, muy molesto por el protocolo seguido con esta persona sospechosa de morir por COVID. Simplemente la fueron a dejar, es terrible, dejaron el féretro ahí en la cavidad, ni siquiera la enterraron y la familia quiso sacar a su pariente, sus hijos, sacar a su mamá de ese lugar. Esto no debe suceder. SINAGER, esto no debe suceder. La capacitación debe ser rigurosa con la gente en los hospitales, con las municipalidades y con todos los cuerpos que se supone a esta altura deberían conocer muy bien el protocolo cuando una persona muere por el COVID-19. En otra información, uniendo esfuerzos entre empresas como Grupo Terra y sus aliados estratégicos, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de Cortés y programas como Voces Vitales y Bazar del Sábado, pronto conoceremos una iniciativa que aglomerará a los emprendedores porque reconocen el potencial que tienen y sobre todo que son pieza clave para el fortalecimiento de la economía y futuro de nuestro país. Muy pronto se viene una plataforma en la que van a poder trabajar juntos. Muy pronto lo descubriremos. Las nuevas proyecciones de salud relacionadas con los contagios de COVID-19 no son alentadoras para el departamento de Francisco Morazán, que prevé al cierre de este mes cerca de 600 casos positivos. De momento, unas 66 colonias capitalinas están contagiadas y todas ellas tienen como nexo común la colonia La Rosa. Por el caso de los empleados de la fábrica, la aplicación de más pruebas es la clave para atajar a tiempo la curva de la pandemia, dicen los galenos. En solo 10 días, el Distrito Central incrementó la incidencia de casos positivos por COVID-19 en un 80%, un rebrote que según autoridades de la región metropolitana de salud podría alcanzar los 600 casos al finalizar el mes de mayo, de continuar con el mismo comportamiento. Y esto es debido a este segundo brote que iniciamos, que tiene conexión, todo este aumento tiene conexión con el segundo brote en la colonia La Rosa. Sí sabemos dónde están cada uno de ellos, sí sabemos cuáles son sus contactos directos e indirectos, pero aún así, tomando en cuenta ese brote abrupto que comenzó en La Rosa, y si proyectamos para el 15 de este mes, nosotros de ese brote esperamos, ¿verdad?, tener a más tardar al 15 de este mes entre 340 a 400 casos hasta el 15. Y si logramos contener el brote, podríamos quedarnos ahí o llegar hasta el 30 del mes con 600 casos. Según autoridades sanitarias, los casos se distribuyen en 66 colonias capitalinas y todos tienen conexión epidemiológica con la colonia La Rosa, lo que se traduce en que los capitalinos bajaron la guardia y hasta el día de hoy son indiferentes a las medidas de bioseguridad. Sin embargo, nosotros tenemos una concentración poblacional que todavía sale a las calles sin equipo de protección, sin esta mascarilla, y eso lo miramos en los mercados, sobre todo en Comayagüela. La clave para contener el número de casos y evitar su propagación está en la aplicación de pruebas. Sin embargo, según estudios realizados por médicos especialistas, Honduras continúa punteando entre los países de la región con el menor número de pruebas realizadas, apenas 486 por 1 millón de habitantes, y son los hombres los que presentan un mayor porcentaje de positividad. El curso natural de esta enfermedad es justamente esa, una propagación en algunos lugares más lenta, en otros lugares más rápida, y día a día vamos a ir viendo más número de casos. Nos falta todavía varias semanas donde vamos a tener cada día más casos. Lo importante es dos cosas. Primero, tener la capacidad de hacer más pruebas para poder tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista epidemiológico.
por un lado. Por otro lado, fortalecer los hospitales. En tanto, se insiste en la importancia de que la población obedezca las normas ya establecidas para detener una oleada de casos en las principales ciudades del país. Hay que estar preparados para algo. Lo que hoy es un número, en minutos esto puede cambiar. En minutos o en horas pueden ser más pacientes, más sospechosos, más casos positivos, más colonias. Por eso lo importante es quedarse en su casa. Lo que hoy en este momento, a esta hora, le estoy diciendo que son 10, 20, 30, 40, 50 colonias, en una hora puede cambiar. Se informó que el mayor porcentaje de positividad a la afección por COVID-19 se concentra en médicos, enfermeras, amas de casa, jóvenes estudiantes, personal de aseo y de atención al cliente. En la comunidad de Santa Ana, en Francisco Morazán, la presencia del COVID-19 ha llevado a las autoridades municipales a ser más estrictos en el cumplimiento de las disposiciones emanadas de SINAGER. Habrá mayor control en la circulación, las fumigaciones serán más intensas, así como mayor regulación en los carros repartidores de alimentos. Las mismas disposiciones de bioseguridad vigentes para el Distrito Central y siguiendo instrucciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos regirán este jueves y con iguales horarios en el turístico municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, cuyas autoridades buscan frenar los contagios por COVID-19. Ya que salimos con 12 casos en nuestro municipio por 3 o 2 personas que vinieron de una empresa de Tegucigalpa, de una azucarera, y no nos dimos cuenta, por supuesto, sabíamos que este escenario iba a pasar, donde la familia de ellos iban a contagiarse de COVID-19. Más sin embargo, estamos luchando fuertemente con medidas más fuertes. Hoy hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde en toda esta zona se darán nuevas instrucciones a la población para que empecemos a entender de que esto es algo muy delicado. Los 12 contagios de COVID-19 que registra su municipio preocupan al alcalde Sandres, y para evitar que el virus se extienda a las 6 aldeas y 58 caseríos, exhorta a los 19,000 habitantes de su municipio a circular cuando les toque y cumplir todas las medidas de bioseguridad, además del distanciamiento social. Hasta las 8 de la noche va a poder circular la gente siempre y cuando sea su número de identidad, número 2, y tenga sus permisos de SINAGER, porque ese es el llamado de atención a SINAGER. A Santa Ana están entrando 700 vehículos con permisos, entonces hay cosas que hay que empezarlas a regular por el bien de Honduras y por el bien de todos estos municipios. Las medidas de seguridad serán fuertes a partir de este jueves de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando todas las entradas al municipio quedarán cerradas con presencia de la Policía Nacional y del Ejército. Salvo los casos de emergencia, se exigirá el número de identidad a los ciudadanos y permiso del SINAGER para vehículos repartidores. Los vehículos repartidores no pueden ingresar si no van bien identificados con su mecanismo de seguridad y bioseguridad. Las personas que no tienen que transitar cuando no le toque según su cédula de identidad, entonces estas personas van a ser requeridas por un término no mayor de 24 horas. También asimismo, a partir de cuando comiencen los toques de queda, todas las personas que anden vagando en la calle van a ser requeridas también por la Policía Nacional. El alcalde Sandres se reunió con autoridades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para adoptar estrictas medidas de bioseguridad que se aplicarán para el ingreso al municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Nos actualizamos en tunota.com sobre los nuevos casos de COVID-19. SINAGER ha informado este día que se realizaron 440 nuevas pruebas PCR para un total de 1.461 casos positivos de COVID-19, 191 nuevos casos, total de fallecidos 99 y recuperados 132. En el mapa podemos ver que gracias a Dios aún no reporta casos e islas de la bahía tampoco. También vemos en las estadísticas afectadas en hombres, que es el 58%, 858, en mujeres el 42%, que es 603, que han sido afectados por el COVID-19. También las cifras globales en el mundo, que ya suman 3.755.341 casos en el mundo positivos. También los países que han sido afectados son 187, fallecidos en el mundo 263, 831, y las personas recuperadas 1.245.000.
413 personas. Esto lo puede usted ver en tunota.com. Actualícese de los datos día a día presentados por SINAGER. Detección temprana y entrenamiento del personal del Seguro Social antes del ingreso de la pandemia en el país son algunos de los factores que inciden para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social responda con eficiencia ante la emergencia, al grado que actualmente de los 68 contagios positivos que maneja el seguro, solo 1 está en cuidados intensivos y 8 permanecen internos en la sala de COVID-19, mientras el resto se maneja en su casa bajo la supervisión médica diaria, pero igualmente se preparan con camas y ventiladores mecánicos para atender el pico más alto de la curva que se espera en los próximos días. La detección temprana en la unidad de triaje y el entrenamiento oportuno del personal médico han sido clave para reducir drásticamente la presencia de pacientes positivos por COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El manejo es un manejo temprano. Ahora, ya los médicos ya tienen diseñados sus normas, sus lineamientos sobre el manejo específico. Hay pacientes que aunque hagamos lo que hagamos, puede ser que terminemos en cuidados intensivos, pero también la unidad de cuidados intensivos está preparada para atenderlos. Actualmente hay un total de 68 casos detectados en el Seguro Social de Tegucigalpa. Gracias a la detección temprana de los mismos, apenas se registran 8 ingresos en las salas COVID y solo 1 de los casos requirió de cuidados intensivos. Los demás son enviados a casa bajo seguimiento diario de médicos especialistas. Bueno, el protocolo de atención, aparte del aislamiento a una sala específica para donde están todos los pacientes, implica también aplicarle su tratamiento que ya está designado, ya está establecido por el mismo comité que organizó la institución, que se haría cargo de toda la pandemia. Además, con el equipo de biología molecular, los laboratorios que se instalaron en el Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula y en el Hospital de Especialidades de la capital, se procesan un promedio de 10 muestras por hora, es decir, unas 120 muestras en 12 horas para diagnosticar pacientes portadores del virus. La ventaja de esta prueba es que podemos dar un resultado en 50 minutos. Y nos permite darle una respuesta al paciente y empezar su tratamiento si en todo caso fuese necesario. En la Secretaría de Salud aplauden esta labor, indicando que frente a la oleada de casos positivos que a diario van sumando en el país, la capacidad operativa del sistema sanitario muestra un salto cualitativo en el combate contra el COVID-19. Es una muy buena noticia que queremos pedirle a la población que no estamos dormidos, que no estamos como inermes, que tenemos ahora las capacidades, no estamos inertes tampoco, que nos estamos movilizando, que estamos trabajando. Se informó que el Seguro Social cuenta con capacidad para 120 pacientes y al menos 40 ventiladores mecánicos, pues según los expertos las próximas 2 semanas serán cruciales para determinar el número máximo de casos positivos en la curva epidemiológica. Las autoridades del Seguro Social indicaron que continuarán con la realización de pruebas para diagnosticar pacientes positivos por COVID-19 para posteriormente comenzar con su tratamiento. Gabriela Andino, Telenoticias. Y el próximo miércoles los médicos comenzarán a atender a los pacientes con sospechas por el COVID-19 en el hospital móvil ubicado en Villanueva Cortés. La denuncia realizada a través de noticieros de la Corporación Televicentro llevó a que el hospital móvil ya cuente con electricidad externa e interna, instalada hoy por el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hoy estamos colaborando con la instalación, aquí pueden ver 3 transformadores de 50 kVA, donde nosotros estamos poniendo parte de material, que son las cuchillas, los pararrayos, el crucero, la mano de obra, el cable inclusive, y los transformadores fueron donados. Un transformador lo puso una empresa, Becamo, a través de la Cámara de Comercio, y los otros transformadores fueron suplidos por la Alcaldía Municipal de Villanueva, por el doctor Walter Perdomo. De 700.000 empiras era el costo total para que este hospital móvil comience a atender a pacientes con síntomas de COVID-19, pero con las donaciones de la empresa privada y la alcaldía, este costo se redujo en un 70% y está listo para que comience sus atenciones. Prácticamente nos ahorramos que un 70% de esos costos no fueron erogados, por lo tanto es un ahorro para las arcas de
públicas. Esperamos captar pacientes en momentos que no sea una emergencia, sino captarlos en momentos que podamos medicarlos, que podamos aislarlos un poco. Si necesitan dejarlos en observación, los vamos a dejar ahí, claro, con los protocolos necesarios. Si en el caso pasa a otro estadio, entonces tendríamos que remitir. El Centro de Atención Primaria, como se le denomina al hospital móvil, cuenta con los servicios básicos. Solo falta entrenar al personal médico que atenderá a los pacientes y que Copeco instale los insumos médicos. Los servicios básicos inmediatamente. Ya hablamos a Tegucigalpa con el tema del personal, porque se requiere personal, y hablamos con la ministra de Salud para que también nos asista con los medicamentos que se requiere, porque siempre se necesita un equipo de medicamentos ahí, algo pues para poder darle a la gente que llegue, y el personal que también hay que entrenarlo, y ya hemos clasificado algunos nombres y los hemos mandado a Tegucigalpa para que ellos lo analicen. Se espera que con el funcionamiento de este hospital móvil en Villanueva Cortés, con mayor rapidez se confirmen o descarten los exámenes de COVID-19 en los pacientes que ahí sean atendidos. José Luis Herrera, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, menos mal que en medio de la pandemia se pronostica para mediados del mes la llegada del invierno. Antes, la pandemia del COVID-19 está afectando seriamente a la población joven y de menores en el país. Más de 300 casos de contagio reportan las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la juventud, quienes piden a las autoridades de salud y del gobierno no invisibilizar este núcleo poblacional y asistir a sus familias con insumos y recursos alimentarios, en especial a los más desprotegidos. Incrementan los casos positivos por COVID-19 en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, representando el 30.47% del total de los pacientes en el país. Nos preocupa enormemente la aceleración de casos positivos de niñez y juventud en el país. Nos preocupa cuando hasta la fecha hay un total de 22 niñas y niños entre los 0 y los 5 años de edad. Quiere decir que la primera infancia es un sector de la población que está siendo enormemente afectado por el COVID-19. El informe presentado por la red COIPRODEN especifica que los casos en la población joven del país va en aumento. 306 personas contagiadas tienen entre 19 y 30 años. Los adolescentes positivos suman 36, los infantes 23 y los pacientes entre los 0 y 5 años son 22. Según Wilmer Vázquez, las autoridades deben generar estrategias para prevenir el contagio en los menores. En primer lugar, se deben de seguir generando campañas masivas a nivel nacional, campañas que vayan dirigidas directamente a las familias, a las comunidades, para que se puedan tomar todas las medidas necesarias. Pero también a la par de las campañas es que con los recursos que han sido destinados para enfrentar esta pandemia, se le pueda garantizar a la población en general todas las medidas de bioseguridad. Para el pediatra Darío Zúñiga, la vulnerabilidad de los niños es latente, por lo que los padres deben llevarlos a un médico a los primeros síntomas, ya que ellos pueden presentar otros diferentes a los adultos. No hay una edad específica para coronavirus. Entonces, el hecho de que tengamos 22 niños en la primera infancia de 0 a 5 años, que tengamos 25 a 30 niños en la edad escolar y en la preadolescencia, nos ubica en una vulnerabilidad importante. Hemos visto cómo en el mundo entero hay manifestaciones en piel, manifestaciones respiratorias. Solo la pérdida del apetito nos tiene que hacer pensar en que un niño puede tener una infección viral, por lo que nosotros debemos estar alerta. Y alerta significa que nosotros debemos de ser reacios, firmes con lo que son las medidas preventivas y las medidas de higiene y salubridad. Los departamentos con más incidencia en casos positivos por COVID-19 en niños, niñas, adolescentes y jóvenes son Cortés, con 29 casos, y Francisco Morazán, con 35. Sandy Gallardo, Telenoticias. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que pese a estar encausado por corrupción, Benjamín Netanyahu continuará como primer ministro de Israel en un gobierno de coalición tras recibir la venia del Tribunal Supremo, mientras la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, insta a los estados a preservar la vida
pero sin dejar de aportar al bienestar del sistema económico. En tanto, Brasil podría convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia por coronavirus. En una carta enviada a la secretaria de Finanzas Rocío Tábora, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, le pide en nombre de los alcaldes liberales el cumplimiento de pago del 30% de las transferencias a los municipios, así como hacer efectivo el pago de la totalidad de las transferencias a todos los municipios del país, ya que estamos en una circunstancia extraordinaria a la que hay que buscar soluciones extraordinarias. En la misiva del Central Ejecutivo se indica que los alcaldes se encuentran en la primera línea en la lucha contra el virus, atendiendo a los pobladores de las comunidades. Y según los expertos del gobierno, la curva de la pandemia del coronavirus llegará en el mes de mayo o junio, cuando vemos que crecen cada día los contagiados y los fallecidos en el país. En ese aspecto, solicita agilizar las transferencias en su totalidad, además de cumplir con lo prometido por esa secretaría en el mes de abril. El Partido Liberal indica que los alcaldes deben rendir cuentas del dinero que usan para la pandemia al Tribunal Superior de Cuentas para evitar cualquier tipo de corrupción y que la prioridad debe ser atender a los pobladores de los 298 municipios sin excepción de ningún tipo. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal incautaron en las últimas horas 211 paquetes de cocaína que eran transportados en una lancha rápida en La Mosquitia, gracias a Dios. La operación se desarrolló con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Nacional de Honduras, cuando se logró la ubicación de una lancha rápida tipo tiburonera, cuyos tripulantes, al ver la presencia de la autoridad, se fugaron. En el bote denominado Sirenita, fiscales y agentes encontraron compartimientos falsos donde se ocultaban varios paquetes de droga. Una vez en tierra, se procedió a realizar la inspección de la barca, donde se constató el hallazgo de 211 kilos de cocaína escondidos en una pequeña caleta en la estructura de los asientos. La droga será trasladada a la capital para su respectivo peritaje en los laboratorios de toxicología de medicina forense. En el balance policial judicial de la zona norte, una persona resultó herida después que un tanque de melaza explotara a causa del intenso calor en el ingenio Santa Matilde, en Villanueva, Cortés, mientras la policía militar hizo uso de la Biblia para concienciar sobre el COVID-19 y la droga incautada en Corinto ya se encuentra en poder del Ministerio Público. Precaución a la hora de manipular gel elaborado a base de alcohol, pide el doctor Carlos Umaña, después de atender anoche a dos jóvenes con graves quemaduras en su cuerpo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social al utilizar este producto cerca de una estufa. A las 9 de la noche operamos dos pacientes con quemaduras severas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, producto de la manipulación en una empresa de alcohol gel. Lo que sucedió fue que aumentó la temperatura y el alcohol explosionó e hizo como un soplete y los quemó. Están estables, afortunadamente. Otra de las recomendaciones que hace el médico es que si usa gel de mano evite utilizar el celular y que las amas de casa no enciendan estufas o fogones después de haber aplicado el gel elaborado con alcohol en sus manos. Un empleado del ingenio Santa Matilde, ubicado en Búfalo, Villanueva, Cortés, resultó con graves quemaduras en su cuerpo después que un tanque repleto de melaza explotara al recalentarse por el intenso calor. El trabajador fue rescatado por compañeros en una máquina recolectora de caña, mientras que toneladas de melaza inundaron parte de las instalaciones que fueron drenadas por tuberías hacia las cañeras. Para concienciar la prevención del COVID-19 en la población de Villanueva, en Cortés, hoy a través de carros parlantes, la Policía Militar brindó recomendaciones de salud e higiene y transmitió algunos capítulos bíblicos a la ciudadanía en un largo recorrido por barrios y colonias en este municipio. Movimiento comercial en los mercados de San Pedro Sula se observó hoy con un significativo flujo de personas abasteciéndose de alimentos y respetando el toque de queda absoluto en todo el departamento de Cortés. En poder del Ministerio Público en San Pedro Sula se encuentran los 124 kilos de supuesta cocaína que iban ocultos en la cabina de una rastra ayer y que fue decomisada en la aduana de Corinto, frontera entre Honduras y Guatemala. La Policía Nacional ya brindó a las autoridades guatemaltecas el nombre y características del conductor prófugo para su pronta captura. José Luis Herrera, Telenoticias.
La temporada de lluvias comienza a llegar al territorio nacional después de varios meses de espera que mantuvo al país en sequía. Según los pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias, en esta semana se prevé el inicio de las lluvias. Francisco Argeñal aseguró que las lluvias de este año serán generosas, ya que no hay influencia de ningún fenómeno. Este año tenemos buena noticia porque no tenemos influencia ni del niño ni de la niña. Y se pronostica que las temperaturas del mar van a estar un poquito más frescas que el promedio a partir de junio. Eso va a favorecer que las lluvias en el mes de junio se vuelvan buenas y más seguidas, y se espera que llueva más en Valle, Choluteca, gran parte de Francisco Morazán, gran parte del Paraíso, incluso llegando hasta el suroccidente de Olancho. Después el resto del país estaría con valores muy parecidos al promedio. Según Francisco Argeñal, las lluvias iniciarían entre el 6 y 10 de mayo y que después de estas fechas será oportuno iniciar el periodo de siembra, ya que la temporada más fuerte de lluvias se espera hasta septiembre. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Mire con qué noticia voy a iniciar. Y es que un estudio ha revelado que el Océano Atlántico está experimentando un cambio no visto en 10.000 años. El cambio climático habría generado, pues, cambio también en las corrientes oceánicas. Y esto a su vez hace que hasta el alimento de los animales cambie. Ese alimento que migra hacia otros sectores y los animales se mueven. Esto produce también tensiones políticas incluso en algunos países, porque hasta los que andan en esas labores de pesca se mueven a aguas que no les corresponde, y todo por consecuencia del cambio climático y estos cambios dramáticos que se están dando ya en el Océano Atlántico. Bien, para esta próxima jornada tenemos incursión de humedad a través de El Salvador y Guatemala al territorio hondureño. Es así que tenemos lluvias aseguradas. Los vientos predominantes del noreste, pues a ratos transportarán humedad, y principalmente, repito, en la parte baja, entrando por el Golfo de Fonseca y El Salvador, Guatemala, pues tenemos seguras las lluvias en el occidente del país. Algunas áreas del norte, como los departamentos de Colón, Atlántida, posiblemente el departamento de Cortés y parte del departamento de Lloro, y aquí Francisco Morazán, es posible también que siga registrando precipitación en algunos sectores. El mapa nos indica en cuanto a temperaturas que se mantendrán las temperaturas elevadas solamente en el occidente del país, producto de esa nubosidad que comenzará a afectar desde horas del mediodía, y luego, beneficiando con las lluvias, pues se mantendrán por debajo de ese rango de los 25 grados Celsius. Mientras los incendios forestales lastimosamente siguen apareciendo en los mapas de la NASA, principalmente el departamento de Olancho, Colón, la Mosquitia hondureña, y en otras zonas pues algunos focos han desaparecido, pero todavía se mantienen pues algunos incendios forestales activos en el territorio nacional. Y finalmente los dejo con esta imagen, porque principalmente el día de mañana, si usted se levanta tempranito, se va a encontrar con una luna muy brillante y más grande. Es la última superluna del 2020, así que lo invito a que se levante tempranito con nosotros en TN5 Matutino y pueda apreciarla. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien. En un respaldo a su equipo coordinador, la Asamblea del CNA advierte que si entra en vigencia el nuevo Código Penal, pronto desfilarán en los tribunales recogiendo sus cartas de libertad los corruptos y narcotraficantes. Escuche por qué el nuevo Código Penal no puede entrar en vigencia según este jurista. Si no pueden aplicarse otras penas diferentes a las leyes vigentes, tampoco las nuevas penas del Código Penal pueden entrar en vigencia, porque estamos en la época de ahorita de este periodo, donde se han suspendido las garantías constitucionales y que por consiguiente no puede haber mutación. Relajamiento de los capitalinos ante el coronavirus ya tiene al menos 61 colonias infectadas y se espera que el mes de mayo cierre con más de 600 contagiados si no se acatan las medidas de confinamiento y distanciamiento social. La emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Fiscales, académicos, juristas y otros expertos coinciden en ampliar vigencia del nuevo Código Penal para no cometer delito de inconstitucionalidad.
Finalmente, el hospital móvil instalado en Villanueva Cortés entrará en operaciones próximamente. Ya tiene luz y donaciones del sector privado y gestión de la alcaldía harán que no sea un elefante blanco. Hondureños de buen corazón fabrican mascarillas 3D para donarlas a los médicos, hospitales públicos y pacientes con enfermedades crónicas. Caída en el Producto Interno Bruto y proyecciones de más de 1 millón de desempleados son los escenarios que esperan a Honduras al suspender cuarentena por COVID-19. Por efectos del COVID-19, las elecciones primarias e internas se realizarán con la misma tarjeta de identidad, pues no hay tiempo para una nueva, dicen en el registro. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.